Hola, ¿qué tal, mi gente de Íconos? Ustedes saben que este es el programa que hace clic en todas esas personas que de alguna manera u otra han sido de relevancia en el mundo del evangelio, en el mundo del cristianismo. Y en el día de hoy vamos a estar conversando con nuestro querido hermano Rafael Romero. Bendiciones, Villanueva, bendiciones en Ícono. ¿Y? Tú eres un ícono. No, Tú eres un ícono. bueno, yo no sé si soy un ícono, pero sí sé que estoy al lado de un ícono y eso me hace sentir ícono. Pues entonces vámonos de ícono a ícono. Rafael, háblanos. Tú sabes que la mayoría de la gente entendía que tú eras de la capital de la República Dominicana, Sí. pero nos hemos dado cuenta que no, que tú vienes de otro lugar. ¿De dónde de República Dominicana que tú eres? Yo soy original de Higüey, Ok. la tierra que fluye leche y miel. Higüey es el otro país, señores, de República Dominicana. Sí, porque Higüey principalmente, República Dominicana se conoce casi en el mundo entero por Punta Cana. Claro, y Punta Cana es parte de Higüey. Claro que Bueno, sí. ya ustedes saben. De ahí yo vengo y tú tienes razón porque como el ministerio oficialmente comenzó aquí en la capital, la mayoría de la gente pensaba hasta los 40 aniversarios que yo comencé a hablar directamente de eso, de que no soy capitaleño sino higüeyano. Bueno, ha sido una sorpresa para mucha gente. Tú sabes que una de las cosas que nosotros hacemos en este programa es tratar de dar a conocer lo más posible a gente como tú. La mayoría saben cómo la música evolucionó a partir de muchas frescuras y muchos atrevimientos de Rafael. Sin embargo, no conocen la infancia de Rafael. O sea, Rafael, ¿qué hacía Rafael en su niñez? Tú sabes que yo vengo de un hogar directamente de aquellos tiempos, cuando tú tenías padre, por ejemplo, con poca formación para criar una familia. Vengo de un hogar de 12 hermanos, con una madre responsable y con un padre que esporádicamente uno lo veía. Entonces, dándose esa situación, en situaciones tan precarias como aquellos tiempos, nosotros teníamos que vestirnos y calzarnos con nuestro propio esfuerzo. O sea, ¿qué significa eso? Que desde la edad de 7 años ya yo estaba tirado a la calle. O sea, a ti no limpiando zapatos y lavando carros. A ti no te dio chance de hacerte un maleantico, un tipo rebelde. O sea, tú en ese periodo del que tú hablas, que tú limpiabas zapatos, que vendía dulce también. Lavaba carro, te llevaba patio, supongo. Todo ese tipo de cosas. A ti no te dio chance para tú estar metido en travesura. Gracias al Señor por la formación que nuestra madre nos dio, no. Porque yo fui criado en el Evangelio, vine formado desde ahí. O sea que yo le doy gracias al Señor porque muchas personas que han estado en el camino, que se han criado en el Evangelio, por ignorancia han querido ir al mundo, de que para de allá para acá tener un testimonio. Venir con testimonio. Con testimonio. Y yo era esto, yo era aquello, yo era lo otro. Y eso es tremendo error, porque el salmista David dice que nosotros somos bienaventurados. ¿Tú me entiendes? Y cuando tú no has andado en ese mundo de pecado, por ejemplo, el medio ambiente en que tú te desenvolvías, tú veías de todo, pero tú no te corrompiste por la formación que tú tenías. O sea que, además de Rafael, digamos, haber nacido, ¿verdad?, de una madre temerosa de Dios y creyente, en alguna etapa de tu niñez tú hiciste profesión de fe y te hiciste compromisario de la formación que tu mamá te estaba dando. Claro que sí, ya a la edad de 13 años, ahí fue cuando un día, estando yo en el restaurante arrendado por una prima mía, el Oriente, que era lo más famoso en Higüey, ahí fue cuando comenzaron los hermanos Rosario a tocar viernes sociales. Y yo recuerdo que estando yo ahí, un adolescente, yo dije, Dios mío, pero este no es mi espacio, este no es mi lugar. Yo no me gozo, yo no me siento bien estando aquí. Y esa noche yo me fui directamente para mi iglesia, me senté en el último banco, no hicieron llamado, pero la semilla del evangelio estaba sembrada en mí. Y ahí yo dije, a partir de hoy yo soy un verdadero cristiano hasta el día de hoy. Oh, bueno, gloria a Dios por eso. Amén. Entonces,
¿Tuvieron los hermanos Rosarios algo que ver en tu condición de cantante para ser un adorador, para ser un cantante del Señor? ¿Ellos te influenciaron en algo? Directamente no fue una influencia de ellos. Tú sabes que con el don uno viene, es un regalo de Dios. Y cada vez que yo veía un artista en un escenario cantando, a mí se me engrifaban los vellos, porque yo llevaba eso en mí. Y desde pequeño yo comencé a cantar en la iglesia. Todos los domingos yo tenía que cantar en la iglesia. ¿Qué tú cantabas en la iglesia? En esos tiempos, ya tú sabes, hace tantos años que esos temas a uno hasta se le olvidan, pero yo cantaba de los voceros de Cristo. ¿Qué? Sí, yo cantaba de Fran Pagán. Pero, ¿y qué tú cantabas de los voceros de Cristo? Escogido fui de Dios. Dame un ching ahí, dame un ching ahí. Escogido fui de Dios en el amado, y en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Cosas como esa nos criamos nosotros. De Fran Pagán. De Fran Pagán. El padre, el hijo busca al padre. Exactamente. Sí, pero no me recuerdo. Pero yo recuerdo que un concierto que tuvimos en Higüey, Rafi Colón y yo, que yo me llevé a Sandra Cabral como maestra de ceremonia, y a Tita, su sobrina, andaba con nosotros también. Yo canté ese tema, Quiero buscarte, papá. Y a ella le gustó tanto, y dijo un gritito natural que yo daba en la canción. ¿Cómo que dice eso? Que ella fue la que... El hijo busca al padre y no está. Ah, tú te acuerdas más que yo. Papá. Yo ni me acuerdo porque, Dios mío. Porque son tantos años, ¿tú me entiendes? Y entonces, además de Fran Pagán y de los voceros, ¿qué otros artistas de esa época impactaron en tu vida? Bueno, tú sabes que de esos tiempos, principalmente en nuestro país, lo más que se oían era esa música de trío, de los voceros de Cristo. ¿Y los coritos? ¿Qué corito te llamaba la atención? No. Había un coro que mi abuela... de fuego, Rafael. Mi abuela nos despertaba a nosotros con ese coro. Toda la mañana, a las 6 de la mañana, de 6:30 a 7, ella estaba ahí. Levántate, pueblo, que ahí viene tu rey. Viene en una nube con grande poder. Cristo viene pronto por segunda vez, y Él nos llevará a la gran Jerusalén. Sí, levántate, pueblo. Tremendo, yo he querido grabarlo, cuando viene a ver lo grabo. Claro, porque además de rememorar en tu vida, le trae también a otros. Claro. Gratos recuerdos. Eso, corito, te digo. Y hacerlo en las fórmulas de hoy para conectar con la generación. Tiene alrededor de 50 años ese coro. Casi nada. Digo, casi nada. Casi nada. La abuela de nosotros nos despertaba con eso toda la mañana. Y Rafael, tú sabes que gracias a Dios, la música tropical tiene mucha incidencia, la música tropical cristiana en el mundo. Amén. El mundo, Panamá, Colombia, Costa Rica, cuando una persona que hace música tropical y sobre todo música autóctona dominicana, merengue y bachata, cuando va a una iglesia o algún concierto de esos lugares, pues eso genera Chile, Ecuador. Sí, le genera una efervescencia y un ánimo tremendo. Sin embargo, hubo un tiempo en que aquí en República Dominicana eso era una pela. Era pecado. Era pecado. Entonces, dos cosas. ¿Cómo es que Rafael, después de ser ese chico que en la iglesia cantaba coritos o interpretaba esas canciones de otros, Rafael entonces viene al canto y hacer álbumes y producciones discográficas? Vamos a empezar por la primera producción, por ejemplo. Sí, la primera producción fue el disco 45 en pasta en aquellos tiempos, que la nueva generación no lo conoce. Eso hay que tenerlo en museo para que la nueva generación lo conozca. Ahí fue cuando yo grabé La Entrada Triunfal y Cristo es, 2 temas de Mamerto Martínez. Eso fue en los años 84, 85. Esa fue mi primera producción. Señores, 84, 85. Hay mucha gente que está ahora mismo... Que no había nacido. Que no había nacido. 84, 85, La Entrada Triunfal.
¿Cómo decía la entrada triunfal? La entrada triunfal decía: una enorme muchedumbre a Jerusalén se acerca, proclamando a un rey sencillo para que reine en la tierra. No tiene atracción alguna, aunque mucha fama ostenta. Surarairararaira, más triunfante fue su entrada. Hosanna, Hosanna, decía la gente. Hosanna, Hosanna, con sonora voz. Pero Rafael, Hosanna, Rafael, eso debió Hosanna. cantarse en el 40 aniversario. ¿Verdad Porque que sí? ese tema de Mamerto. Ese tema de Mamerto fue lo primero que yo grabé, y eso me lo dijo Santiago Ponciano, mi pastor. Me dijo: Rafael, porque Santiago lo ponía en la emisora cuando él era locutor, y él me decía: ese tema tú tienes que cantarlo en el aniversario, pero lo dejamos fuera. En el 41, en el 41 aniversario, pero... O el 45 o el 50. O el 50, claro, un tema de Mamerto, que Sí. ese álbum completo, cuando se... No, ese fue un sencillo. Ese fue el sencillo. Entonces ahí fue, después en el 88, 86, 88, yo hice Un Pueblo Entre los Pueblos. Ok. Que ahí ese disco completo es de Mamerto Martínez. Ahí es que está Un Pueblo Entre los Pueblos, La Ansiedad, La Mujer del Flujo de Sangre, Tiempo de Siembra, Me Gozaré en Jehová. Muchísimo tema. Cuando Mamerto te trajo, por ejemplo, esa canción, Un Pueblo Entre los Pueblos, ¿qué tú pensaste? Porque cuando uno mira esas letras, Un Pueblo Entre los Pueblos, uno dice, pero ¿en qué estaba pensando Mamerto? Pero también, ¿por qué Rafael lo agarró? Porque es un Sí, trabuco. sí. ¿Qué? Lo que pasa es que en ese tiempo ya yo me sentaba con Mamerto y él me daba la oportunidad de yo agarrar el cuaderno. Ok. Entonces yo comenzaba a leer, A ojear y ahí, dependiendo el tema y la letra, entonces yo le decía: cántame esto, déjame escuchar. Y él cogía el bandoneón, entonces yo hacía mi selección. Esa ventaja tuvimos Rafa y yo al principio, porque después ya Mamerto no le soltaba el cuaderno a nadie. ¿Tú me entiendes? Entonces ya yo seleccionaba los temas. Y me dice él en una ocasión que ese fue uno de los primeros, por no ser el primer tema que él escribió. Y yo dije: wow, mira por dónde comenzó Mamerto, Un Pueblo Entre los Pueblos. Tremendo tema, tremenda literatura. Un tema con un mensaje generador de conciencia en la cristiandad en sentido general. Amén. Que nos hace ver que somos, además de un pueblo diferente dentro del mundo, también nos hace ver las conexiones que tenemos como hermanos, Amén. uno y otro, y cómo debemos apoyarnos y eso. Ese álbum, Rafael, ese primer álbum tuyo, que tú dices que fue en el 88, ¿verdad? Ese primer álbum tuyo, ¿hasta dónde te hizo llegar? Bueno, ese disco tiene su historia, porque oye lo que pasó. En un concierto que yo estuve en Baní, que tuvimos Rafi Colón y yo, ahí hubo un joven que compró, en ese tiempo era cassette. Sí. Él compró un cassette y se lo llevó a Alaska. Él vivía en Alaska. Pues allí en Alaska él se encontró con Swinda Melo. Él iba a la iglesia de Swinda Melo, la mamá de Percy Melo. Una adoradora que todo el mundo la conocemos. Y ese tema de la ansiedad, Swinda Melo, que está en ese disco, me dice que lo cogió para ella. Porque cuando eso, la mayoría de su familia estaba aquí en República Dominicana, en Jaina, y ella, eso le producía mucha ansiedad, estar tan lejos de su familia. Y ese era el tema que a ella la fortalecía. De tal manera que también esta niña, Sudi Santana, en la Florida, en Miami, me dice que Jesús es suficiente para mí, que ese era el tema de ella. Que cada vez que ella estaba en dificultad, con prueba, ella ponía ese tema. Jesús es suficiente Esas son para gente mí. que estaban fuera del país. Fuera del país. Tú vivías aquí todavía. Claro, entonces, cuando ya yo llego a Estados Unidos, que llego directamente con ese disco, ese tema de Me Gozaré en Jehová, ese tema en la iglesia,
donde quiera que yo la cantaba, eso era una manifestación del Espíritu Santo, aparte de un pueblo entre los pueblos, que eso yo nunca lo dejaba, y Jesús es suficiente para mí. O sea que ese disco comenzó a abrir puertas a nivel internacional desde que salió, y aquí en el país, ese disco, principalmente cuando estaba Radio Revelación en América, los directores, tu amigo Valdés. Ramón Valdés. Y este muchacho. Saludos a Ramón Valdés en donde quiera que se encuentre. Claro. Saludos a Mamerto Martínez en donde quiera que se encuentre de parte del programa Íconos. Ellos me daban testimonio de que en esa emisora ese disco entero por completo pegó. Y yo me daba cuenta cuando yo iba a las iglesias. ¿Y cuándo fue que tú empezaste a calentarte en la iglesia? Bueno, yo comencé directamente. Tú sabes que el espíritu que el Señor había puesto en mí y la asignación desde el principio en mi primer disco de Un Pueblo entre los Pueblos, yo quería grabar mi música dominicana. Merengue. Yo quería grabar principalmente, como Rafi era el que más conexiones tenía con músicos en esos tiempos, yo le dije, Rafi, yo quiero hacer 2 merengues. ¿Con quién yo puedo hacerlo? Me dijo, no, pues ahí está Joe Nicolás, con Joe tú lo puedes hacer. Pero tú sabes, en esos tiempos el soporte mío, mi mentor era Sandra Cabral. Claro. Y Sandra me dijo a mí, Rafael, no te conviene en tu primera producción grabar merengue porque va a haber muchos problemas. Pero era mi deseo, el Señor lo puso en mí porque yo decía, Dios mío, la música de nosotros que Dios nos la dio para alabanza de su nombre, ¿por qué tiene que cogerle el mundo? Y nosotros no podemos llevar nuestro mensaje con esa música. Pero me aguanté hasta que llegó El Campesino Arrepentido, que lo escribió Samuel Saldaña. Claro. Él me dio un par de temas, 2 o 3 temas, que yo grabé, que ayer lo tenía ahí en YouTube, Cuando uno ama. Pero cuando yo oí El Campesino, guay, ay, ay, qué cosa es, que yo oí ese estribillo. Síguelo, pero ven acá, me vas así. Yo dije, no, espérate. Síguelo. Yo dije, no, espérate. Espérate. Y después con mi machete, mi caballo y yo, hoy predicando el evangelio voy. Aunque mi familia no me quiere oír, yo predico el evangelio del Señor. Ay, guay, ay, ay, guay, ay, ay, qué cosa es. Guay, ay, ay, guay, ay, ay, qué cosa es. Bien, entonces sí. Entonces, ya tú sabes, cuando yo le llevé eso a Ambiori Francisco, que él fue el que hizo la producción completa de ese tema. Oye, hizo... Saludos a nuestro querido hermano Ambiorix Francisco, en donde quiera que se encuentre. Oye, hizo un trabajo magistral. Ahí en ese tema principalmente tocó David Armengó, toda la percusión menor la tocó David. David, él era el percusionista de Juan Luis Guerra en ese tiempo. ¿Tú me entiendes, oh muchacho? Y Héctor La Fuerza, yo producía en Universal, en Power 103, y era que se hacían la producción en esos tiempos. Ese día me encuentro yo con Ezequiel Molina ahí. Ezequiel está esperando la producción de alguno de su mensaje, sí. Y yo estoy en mi asunto de producción del disco. Doña Ibelice viene y cuando me ve me dice, Rafael, tengo que hablar contigo porque Héctor está loco con un tema tuyo ahí y él dice que lo va a poner a la emisora. Yo dije, bueno, delante de Ezequiel, cuando sale esto, le dice a doña Ibelice, mira, Rafael, aquí cuál. Y me dice, no, ahí hay un tema que dice guay, ay, ay, que ese tema me tiene loco y yo lo voy a poner en la emisora. O sea, yo quería hablar contigo de eso y yo dije, no, pues para adelante. Ezequiel está oyendo eso. Eso fue el primer tema que se grabó para emisora cristiana. Porque allá en Higüey principalmente, en La Voz de la Luz. Me llama el doctor Polo en una entrevista y me dice, Rafael, usted es un ícono, así como se llama tu programa. Usted es un ícono porque usted rompió barrera. Aquí el primer merengue que sonó en esta emisora fue El Campesino Arrepentido. Y eso mérito lo tiene usted. Y en San Pedro de Macorís me testifica un locutor que lo conocí por diosidencia del Señor hace un año atrás. Y él me dice que en San Pedro de Macorís los pastores estaban divididos, que un grupo me apoyaba y otro grupo me condenaba.
y que allí en la reunión habían pastores que se les salían las lágrimas defendiéndome, porque decía, ¿dónde está el mal de ese muchacho? Si es lo que esté predicando el evangelio, si es lo que esté yendo a los medios a llevar, y esas eran mis discusiones siempre. Aquí con Ezequielito, un día dijo Ezequielito, se me llenó el charco de agua, porque ese día en la revista musical que era de los sábados, nunca había tenido un rating tan fuerte como ese día que yo estuve ahí. Y yo se lo decía a ellos, yo le decía, señores, pero ¿dónde está el pecado mío? Porque la Biblia dice que una lámpara no se enciende para estar y ponerse debajo de la mesa. O sea, que ese calentón que tú te diste grabando merengue, Rafael, también fue motivo de apertura. Claro. Porque el hecho de que, ¿verdad? Bueno, opiniones divididas, un grupo de pastores que no, por un grupo de pastores que sí, y en el tiempo, pues podemos ver en esa trayectoria tuya, podemos verte siempre, ¿verdad? Grabando tus baladas, tus bachatas, ciertos temas de influencia pop, algunos que otros ragamuffin fusionados con merengue y todos esos temas tropicales en sentido general, que aunque las opiniones estaban divididas, que yo quiero que tú me digas qué pasaba en tus viajes internacionales, a pesar de las opiniones divididas. Esa fue la gran ventaja, que mientras nosotros aquí teníamos esas dificultades, nosotros somos transformadores, agentes de cambio, ¿tú me entiendes? El que es agente de cambio enfrenta dificultad, el visionario enfrenta dificultad, porque el Señor te está llevando a ti a un terreno que todavía el pueblo no está preparado para eso, pero te está utilizando como canal para romper esos parámetros, y eso fue lo que pasó. Entonces, a nivel internacional, mientras a mí me tiraban palo y piedra, a nivel internacional la gente con los brazos abiertos. ¿Tú me entiendes? Yo recuerdo que cuando yo voy por primera vez a Panamá, este muchacho, director de Renuevo, Francis Montá. Francis Montá llega a Panamá también, y cuando llega... Pastor Francis Montá. Bueno, qué bendición. Saludos para Francis, donde quiera que se encuentre también. Cuando Francis llega, que va con estos muchachos, Génesis por 4, que lo está promoviendo, él encuentra la bulla en Panamá. Y él trató y me localizó. Y me dice, Rafael, pero aquí, por donde quiera que yo paso, nada más hablándome de ti, tú has causado una revolución aquí. Y yo decía, bueno, eso es lo que hace el Señor. Mientras en Santo Domingo yo tenía problemas, que a nivel internacional, mira cómo los líderes, los pastores, las iglesias me reciben. Y no solamente en Panamá, en todos los países, yo le doy la gloria al Señor. Donde yo pisé, he pisado, el Señor ha puesto su gracia sobre mí y ha abierto grandes puertas. Y mire que este hombre han dado muchos países, eso no es que se han dado muchos países. Y ahora, como tú ves las aguas en República Dominicana, el mover artístico, cómo tú ves la disposición de la mayoría de los pastores, incluso los que te adversaban antes, ¿cómo lo ves? Ha sido una bendición. República Dominicana ha pasado por una transformación tremenda ministerialmente. Ya aquí se canta de todo, ya aquí se toca de todo. Ya aquí no hay problema con eso. ¿Tú me entiendes? Que aparecen uno que otro que todavía tienen su reserva con algunos ritmos, porque después del merengue y eso, a mí me decían, Rafael, ¿y qué tú crees de la bachata? Yo decía, no, asunto de tiempo, asunto de tiempo. Usted va a ver la bachata también colocada. Mira cómo te reggaetón, que no hay concierto, que no hayan 2, 3 urbanos, cristianos, ¿tú me entiendes? ¿Y qué yo hago? A esa generación yo lo bendigo. A esa generación yo le pido al Señor que siempre su gloria esté sobre ellos, porque son los jóvenes que Dios está utilizando ahora para transformar mucha vida. El movimiento worship, oye, esos muchachos, hay gente que dice, no, porque la música, en estos días me entrevistaban en el periódico El Nuevo Diario y me decían de eso, Rafael, ¿y qué tú crees de esta música ahora? Porque ni se sabe una cosa ni otra. Yo dije, no, a esos muchachos Dios lo está utilizando para transformar vida y para llegar a cierta área. Claro. Yo solamente pido que la gracia del Señor siempre esté sobre ellos, porque nosotros tuvimos nuestro tiempo y nos mantenemos haciendo, pero es una generación de ahora que Dios la está usando, como nos usó a nosotros en los 80 y los 90. Sí, así es, así es. Ahora nosotros nos colocamos y nos montamos en lo que la nueva generación genera, crea, desarrolla,
hacemos los feat y nos juntamos con ellos, ¿verdad? Amén, amén. A modo de apoyo. Rafael, un detallito aquí. Tú sabes que por lo general todo el que hace arte, alguna manifestación artística canta, tiene alguna influencia y han habido debates sobre de quién Rafael Romero tiene influencia en el canto. O sea, hay diversas opiniones, pero Sí, suéltala ahí, bombéala. yo te voy a decir algo. En estos días Tomás Gómez Bueno escribió sobre mí. Y el artículo que le escribió, él me dice que alguien de mucha influencia en los medios le gustó y lo subió. Cuando yo lo vi, me llené de gozo porque Tomás escribe y dice que en el tiempo que yo salí, la mayoría de los cantantes cristianos tenían influencia de cantantes seculares, Sí. e imitaban cantantes seculares. Sin embargo, viene un Rafael con su propio estilo, su propia voz, él. Y eso me lo decía Mervin Estrella, un productor. Tú seguro lo llegaste a conocer, que fue el productor del disco de Josué de Jesús. Sí, claro. Que me decía, Rafael, ¿tú sabes lo bueno tuyo? El productor de Superman. Claro. ¿Tú sabes lo bueno tuyo? Que donde tú llegas, llegó Rafael. Tú no llegas bajo la sombra de nadie. Y eso es bueno. Y los productores, tanto seculares como los mismos cristianos, andan buscando talentos que tengan su propio sello, que tengan su propia identidad. Original. Y yo, gracias a Dios, todo el que me escucha, oye un tema que lo escucha por primera vez y dice, ese es Rafael. Mira, vamos a cerrar de esta manera, Rafael. Con esto, tú dijiste hace un ratito que, bueno, nosotros en nuestro tiempo hacíamos y fuimos buque insignia, paradigma, gente a seguir o gente a detractar, ¿verdad? Por lo que hacíamos. Y que ahora los muchachos están, y yo te secundé en eso, están haciendo sus cosas nuevas. Entonces, ¿qué significa esto? Eso significa que ya Rafael se acabó. No, jamás. Que no hay... No, jamás. en estos días alguien me regañaba porque yo en el mundo del merengue, yo le dije a Gerson, te voy a pasar la antorcha. A Jameson. Sí, a Jameson. A Jameson Ramírez. Le dije, te voy a pasar la antorcha del merengue, pero me salieron 2 o 3 merengueros y me dijeron, ve acá, Rafael, tú estás mal, nada más no es Gerson que está cantando merengue para que tú le estés entregando la antorcha. Entonces otro me dijo, espérate, él está equivocado, él cree que tú se la estás entregando, pero que ya tú te retiraste. Bueno, así fue que yo te escuché ahorita. No. Yo escuché como que ya no hay Rafael para... Se acabó Rafael. No. Yo estoy bajo la cubierta del Espíritu Santo y estoy yendo donde el Señor abra puertas. Estaré en el sitio y en el lugar indicado que el Señor quiera. Yo no me paro porque los dones de Dios son irrevocables, permanecen para siempre. ¿Tú me entiendes? Y más el llamado. Cuando tú tienes un ministerio, ahora cuando tú estás en el medio, detrás de lo económico y detrás de prebenda, en cualquier momento de dificultad tú sueltas eso. Pero yo no estoy detrás de nada de eso. Yo estoy detrás de un llamado que yo tengo y una responsabilidad. Cada vez que voy a una iglesia, voy con el propósito de que a través de mí el Señor bendiga a todas las vidas que están ahí y que si hay alguna persona que no sea cristiana, el Señor lo transforme a través de la palabra. Bueno, señores, un ícono que, por lo que ven, sigue estampando, poniendo su sello a donde quiera que se mueve nuestro querido hermano Rafael Romero. Rafael, no te puedes ir sin cantarnos un poquito del merengue, de lo que tú has grabado, con el que más tú te identificas. Dale. Ahí está. Hay una novia sentada en una roca esperando, gritando que ha de venir el novio que se ha marchado. Hay mucha gente que observa su velo rascado. El pacto hace ya tantos años. La novia sufre inclemencia
burlas y rechazo, muchas han sido las pruebas, pero no ha desmayado, y el fango no ha podido manchar su vestido blanco, porque con él volará a recibir a su amado. Eleva tu voz, novia de Dios, tu luna de miel 1000 años durará. Eleva tu voz, Hasta pueblo aquí. de Dios, Íconos, grítale al Juan Gabriel Romero. mundo que Cristo viene ya.